Crudos días. Bienvenidos a otro episodio de Carne Cruda, el programa donde desmenuzamos la actualidad con el hambre voraz de quien sabe que la realidad es más compleja de lo que nos quieren vender. Hoy, el tema que nos preocupa es la inteligencia artificial, que promete hacernos la vida más fácil. Sí, pero ¿a qué precio? Nos inquieta la voracidad con la que las grandes empresas tecnológicas devoran nuestros datos. Somos conscientes de que nuestros movimientos, conversaciones, pensamientos son el alimento de esas entidades frías y calculadoras. Stop. Let's just put all of this on hold. And wait and create something that creates a utopia. Y nos preguntamos, ¿hasta qué punto somos ahora un mero producto, una materia prima que estas empresas recogen gratuitamente para luego lucrarse con ella? Hoy, queridos oyentes, nos planteamos una comparación audaz. ¿Es la inteligencia artificial el nuevo colonialismo? Y en este baile de titanes digitales, no podemos olvidar que este programa es posible gracias a la colaboración con Somos Conexión, la compañía de telefonía móvil que nos mantiene conectados en este océano de información. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Hasta aquí la presentación del programa que habéis escuchado. Podría pasar por una introducción común y corriente, pero el programa de hoy no va a ser ni común ni corriente. Lo que acabáis de oír no lo he escrito yo ni nadie de este equipo. Lo ha escrito y aún más lo ha locutado una inteligencia artificial. Si no os habíais dado cuenta, espero que estéis tan preocupados como yo, Violeta. Sí, con unos pocos parámetros, la famosa IA ChatGPT ha escrito ese inicio, añadiendo incluso expresiones propias del programa como ese Crudos días. Y ha reproducido mi voz tomando grabaciones anteriores como referencia. Le ha bastado solo un fragmento. La clonación de voces es cada vez más fácil, más exacta, más aterradora. De hecho, ¿quién te asegura que lo que estás escuchando ahora es mi voz real y no mi voz virtual? Bueno, yo te estoy viendo, veo cómo mueves los labios, cómo la voz sale de tu cuerpo. ¿Y quién puede garantizarle a nuestros oyentes que tú no eres también una voz creada por IA para engañar a sus sentidos? Bueno, tendría que aprender andaluz, pero en realidad no, nadie ni nada. Por eso necesitamos herramientas legales, éticas e informáticas para defendernos de los abusos y peligros de la inteligencia artificial. A la que regalamos datos con lo que las empresas comercian y pueden manipular, polarizar, dividir, confrontar a los usuarios. Aunque no siempre tiene por qué utilizarse para aprovecharse de nosotros. También nosotras podemos sacarle provecho. ¿Eso lo has dicho tú o la inteligencia artificial? Cualquiera de las dos podría estar diciéndolo. Ella porque le conviene, yo porque nos conviene. Lo que nos conviene es un programa como este que nos ayude a conocer las ventajas y los perjuicios. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. El problema de la extracción de datos va mucho más allá de la navegación por internet o de redes sociales como WhatsApp o Instagram. Ahora mismo, mientras escuchas este programa, las empresas tecnológicas dedicadas expresamente a ello, las data brokers, están chupando información nuestra de manera y lugares que ni sospechamos. Por eso hemos hablado con Ulises Ali Mejía, que es catedrático de estudios de la comunicación en la Universidad Estatal de Nueva York y creador, junto a su compañero Nick Cowdery, del concepto colonialismo de datos. Y lo que argumentamos Nick y yo es que estamos viendo una apropiación de la vida humana. Si el colonialismo histórico se trataba de acapararse del territorio, de la naturaleza, de la labor humana, este nuevo colonialismo se trata de la apropiación de la vida humana en sí a través de los datos. Es que es un orden emergente de apropiación de la vida humana para extraer continuamente datos de ella con fines lucrativos. Relacionamos el colonialismo con el pasado y el neocolonialismo con la extracción de nuevas materias codiciadas, como pueden ser las tierras raras, de las que hemos hablado aquí, pero hay un robo masivo de riqueza menos visible en la nube. Pero lo que está pasando es que entonces las empresas, sobre todo las empresas gigantes como Google, como Meta, como Amazon, lo que están haciendo es colectar todos esos datos y convertirlos en un tipo de riqueza
en un tipo de riqueza que beneficia a una élite muy pequeña, pero que no nos beneficia enteramente a los demás. En su libro El costo de la conexión, de Ediciones Godot, los autores explican cómo en 1945 1 de cada 3 habitantes del planeta vivía bajo dominio colonial. Hoy, 1 de cada 2 personas usa un producto de la empresa Meta, es decir, la que reúne WhatsApp, Facebook, Instagram, etcétera, bajo el dominio de Mark Zuckerberg. Con el colonialismo se decía, esto va a resultar en la modernidad, vamos a llevar a los sujetos no modernos a la modernidad, al progreso, a un futuro de paz y prosperidad. Todos esos mitos no han cambiado mucho, ¿verdad? Se nos sigue diciendo, los datos que ustedes generan no tienen mucha utilidad para ustedes como individuos, dénoslos a nosotros, las empresas de tecnologías avanzadas, y con estos datos vamos a crear un mundo mejor. Sin embargo, hay una diferencia primordial. Las sociedades colonizadas luchan por su libertad y por su independencia, pero nosotros seguimos aceptando cookies sin leerla o comprando productos tecnológicos que nos hacen tener que movernos un poco menos. Muchos de nosotros ahora en nuestras casas tenemos medidores de agua inteligentes, medidores de electricidad inteligentes. ¿Qué se puede hacer con todos esos datos? Estudios, por ejemplo, de cómo estos medidores de agua pueden vigilar cuántas veces vamos al baño, cuánta agua estamos utilizando. Pueden incluso identificar el modelo de lavadora que tenemos en nuestra casa simplemente viendo el flujo del agua. Así que esta extracción ha llegado a todos los ámbitos, por ejemplo a la educación con las aulas inteligentes o a un terreno tan delicado como la salud. Y aquí también podemos ver muchísimos ejemplos de cómo tecnologías como el Fitbit, como el Apple Watch, o simplemente cómo los sistemas de salud nacionales están siendo convertidos en aparatos de vigilancia. Porque una de las aplicaciones más importantes de las IA es la de vigilarnos y predecirnos, adelantarse a nuestro comportamiento. Bueno, desde el punto de vista del colonialismo de datos, creo que podemos ver las inteligencias artificiales como máquinas de exploración, máquinas prospectando contenidos por doquier en la cultura humana. Son máquinas que extraen. Y tras esa extracción, tras esa recopilación, lo único que necesitan esas empresas es crear productos manufacturados que nos revenden y que nos hacen dependientes de ellas mismas. Con dos propósitos. Uno es sustituir la mano de obra humana por la mano de obra más barata. Y ese es el segundo sentido o objetivo de estas inteligencias artificiales, es crear ganancias, como lo estamos viendo en el colonialismo de datos. Después de esta inquietante introducción, vamos a intentar profundizar en el tema de la extracción de datos y para ello hemos llamado a Javier Sánchez Monedero, doctor en Ciencias de la Computación e investigador en Inteligencia Artificial. Javier ha colaborado con la Universidad de Córdoba y con el Data Justice Lab de la Universidad de Cardiff y en la actualidad investiga sobre cómo incorporar la justicia social a la auditoría y el diseño de sistemas inteligentes. Algo fundamental después de lo que hemos escuchado. Javier, crudos días. Hola, crudos días. Las empresas de tecnología son devoradoras de datos personales. Las de telefonía móvil registran nuestra ubicación hasta 300 veces al día. Spotify no solo sabe la música que escuchas, sino hasta cómo lo haces, de pie, sentado. ¿Son realmente necesarios todos los datos que están recogiendo estas empresas? ¿Para qué los usan? Depende para qué, ¿no? Entonces sí que ha habido como un mantra de que, bueno, recógelo todo y luego ya veremos si sirve o no. Es un poco lo contrario de cuando hacíamos el diseño en ciencia de recogida de datos, que piensas lo que quieres hacer, ¿no? Y coges datos de acuerdo a eso. Pues ahora la idea es, bueno, medimos todo, hasta la marca de los dispositivos Bluetooth que estás usando para oír la música. Entonces, claro, Spotify creo que guarda como 250 variables por cada canción que escuchas, ¿no? Que una es el título de la canción, pero imaginaros, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es mejorar la recomendación, la idea es perfilar de cualquier manera, ¿no? A veces dicen que modelan emociones, lo que pasa es que esto está bastante cuestionado como pseudocientífico, pero bueno, en todo caso, si encuentran patrones, se llaman emociones o no a veces entre formas de consumo.
Pero claro, a más datos que guardamos, pues más requisitos de procesamiento, más requisitos de almacenamiento, más requisitos de copia de seguridad, refrigeración, etcétera. Entonces a veces nos encontramos que un acto como escuchar música, que era relativamente sencillo hace años, ahora se convierte en una fuente de emisiones, en una red mundial de servidores, y claro, es lógico preguntarse si esto tiene sentido, ¿no? Claro, ¿cuál es el sentido de todo ello? Porque una vez cuando le dicen, no, bueno, capturan tus datos, los extraen. Dice, bueno, a mí qué me importa si tampoco son datos tan importantes, pero ¿qué se puede hacer con todo ello? ¿Qué hacen con todo ello? Bueno, te puedo poner un ejemplo de Interpol. Interpol tiene un proyecto que se dedica a buscar las voces de una persona en las redes sociales. Entonces, pues ahora mismo eso le llaman inteligencia artificial, o sea, fuentes de inteligencia abiertas, o SINT en inglés. Entonces, cogen una muestra de voz y la buscan por vídeos de YouTube, Facebook, etcétera. En principio solo para personas bajo sospecha, pero luego, por ejemplo, en el proyecto europeo que hacían la demostración práctica, pues cogían una persona al azar y buscaban por estas redes, ¿no? Entonces no había tampoco es que hubiera un mecanismo que impidiera que no se le pudiera hacer este espionaje a cualquier persona. Eso es un ejemplo desde los gobiernos, desde las empresas, pues bueno, pues todo este perfilamiento de clientes, ajustar precios, que luego ya sabemos que también tiene que ver con dinámicas sociales y psicológicas muy fuertes, ¿no? Que también habéis trabajado en este programa. Así que se puede hacer de todo. Yo abogo por decrecimiento en datos y intentar generar lo menos posible, vamos, tanto por motivos de privacidad y de seguridad y de política como ambientales. Nosotros también lo pensamos así, por eso vamos a hablar de todos esos aspectos en el programa de hoy. Javier, programas como el famoso ChatGPT son inteligencia artificial generativa, pero desde hace mucho más tiempo existe la inteligencia artificial no generativa. ¿En qué se diferencian, cómo funcionan y qué ventajas tiene esa no generativa que conocemos menos? Vale, bueno, pues la primera inteligencia artificial se suele usar como una palabra para hablar de un conjunto de técnicas, más que con una. Entonces muchas veces cuando nos ponemos a debatir se nos olvida esto, ¿no? Y entonces tendremos que extrapolar que todas son iguales. Entonces lo primero es que hay un abanico muy amplio de técnicas y una de las cuales, que es la que aprende a partir de datos, que sería más parecida a la inferencia estadística, pues es la que ha ido triunfando en los últimos años. De esta teníamos la discriminativa y la generativa. La discriminativa porque pues, se pone una imagen de un perro, dice que es un perro o un gato, etcétera. Y la generativa, pues que genera ese contenido sintético, pero en ambos casos, pues ha hecho falta un conjunto de datos más o menos grande. Cuando la inteligencia artificial tiene una tarea muy pequeñita y acotada, normalmente necesita mucho menos datos. Y cuando se intenta modelar algo como el lenguaje, que es mucho más amplio y diverso, pues necesitan muchísimos más datos. Y es el caso del ChatGPT, ¿no? Que ha cogido pues, libros, foros de discusión, incluso emails, ¿no? Por auditoría de seguridad que se han hecho. Entonces, todo esto se ha entrenado escondiéndole palabras, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos un resumen de un artículo científico, de las bases de datos científicas, se le quitan varias palabras al artículo y la IA tiene que adivinar, ¿no? Cuál es la palabra que faltaba. Entonces, se suele hablar de que ChatGPT en general lo que hace es generar la secuencia de palabras más probable relacionada con lo que le has puesto en la entrada, ¿no? Eso sería como su forma de conocimiento, digámoslo así. Bueno, pues vamos con una forma de inteligencia humana regenerativa, es decir, se regenera a sí misma y además regenera la inteligencia de otros y de otras. Es nuestro querido ex colaborador Mex Mafia, Efraín Foglia, diseñador de interacciones digitales, investigador y docente y además embajador de Somos Conexión. Un ser humano al que solo habíamos visto a través de pantallas. De hecho, llegamos a dudar de su existencia real, pero hoy se ha desvirtualizado aquí en el estudio de la República Independiente de la Radio. Crudos días, Efraín. Crudos días a todas. Bueno, realmente eres de carne y hueso, te he tocado y espero que lo que haya detrás de esa piel no sean cables y chips. Bueno, lo primero, que gusto tenerte de vuelta, y lo segundo, ¿quiénes compran estos datos y cómo de valiosa es esa información? Bueno, en principio la principal, ¿no?, recogida de datos es de las grandes Big Techs. Esta sería la primera. Y esa básicamente, al recogerlo, se lo estamos regalando, ¿no? O sea, no lo tienen tan complicado. Luego está esto que ha mencionado el compañero, los data brokers, ¿no? Que ya sería como una capa de, como los visitadores médicos de las farmacéuticas. Ajá. Más o menos ya sería la analogía.
que son los que realmente compran a plataformas o generan otros sistemas para recopilar esto. Hay varios estudios que hablan de esto y básicamente funcionan así, como casas de bolsa que están recibiendo estos datos y los distribuyen. Principalmente yo los estudios que he visto en Estados Unidos es donde puedes encontrar más transparencia, pero es difícil llegar exactamente a nombres concretos. Y a partir de aquí luego tienes otro tipo de mercados, como sucedería con el oro o con la droga, que pueden pasar desde la dark web, personas que cometen delitos y que roban datos, ¿no? Siempre escuchamos en las noticias de entrar a tal hospital, inclusive a la policía. Entonces, ahí viene la recopilación. Ahora, ¿quién lo compra? Pues te diría, ¿quién compra el oro y la droga, no? Puede ser desde un gobierno, un político, puede ser alguien que quiera cometer un crimen, puede ser alguien que esté generando un negocio, vendiendo algo. Podríamos decir que es como el marketing, ¿no? De alguna forma del siglo XXI. Y ahí tenemos una cantidad de abanico que es impresionante, inclusive en el sentido estricto de un tema macropolítico. Se sabe, ¿no? Que cuando vienen algunas votaciones, pues directamente se compran datos a Facebook de determinados gobiernos, pues para incidir directamente en el voto, ¿no? Directamente. ¿Y cuánto valen esos datos? ¿Cuánto valen mis datos individuales, los de Violeta, los de nuestros oyentes? Pues mira, yo estuve haciendo una búsqueda precisamente a partir de esta pregunta y había tarifas son como Excels básicamente, ¿no? Las bases de datos que te venden, y principalmente eso también tiene que ver con las normativas. Me parece que tú no puedes comprar datos directamente en servicios, por ejemplo en el Estado español, pero sí a lo mejor fuera de él, ¿no? Tenemos esta flexibilidad que tienen estos data brokers y hay desde 10 euros hasta 10.000 hasta 100.000, ¿no? Y básicamente también mucha de esta información que se vende es información que muchas veces o bien ha sido robada o extraída o cedida directamente por nosotros cuando le damos a alguna de estos botones que queremos pasar rápido para comprar una samarreta, ¿no? Por ejemplo, ¿aceptar cookies es una buena o una mala decisión? Bueno, es súper compleja porque tú, si no los aceptas, te están llevando sistemáticamente a otras pantallas y no puedes operar. Es toda una trampa. O sea, básicamente tú al aceptar, evidentemente, no te vas a leer todo lo que está allá, y a eso juegan, que a mí me parece que eso sería una directriz importante, facilitar esto de las cookies. Pero por otro lado, uno de los problemas que tenemos, me parece, a nivel de interacción con estos dispositivos es la velocidad de la vida en la que estamos inmersos. Por lo tanto, nos hemos movilizado hasta psicológicamente a poder y dar clics sin pensar. Entonces, esa es una trampa mortal en este caso, ¿no? Sabemos que si a una niña de 3 años le enseña una foto de una cebra y de un caballo, con verla una vez sabrá distinguirla en adelante. La IA, sin embargo, necesitará 100.000 fotos de cebra y 100.000 de caballo en diferentes situaciones. ¿Las empresas de IA van a necesitar extraer cada vez más y más datos? Sin lugar a duda. No solamente porque con eso tienen más materia para poder generar sus sistemas, sino porque es un negocio como lo de los megas en Internet. A lo mejor necesitábamos medio mega hace 3 años, pero el negocio tiene que ver con la escalabilidad. Entonces siempre va a haber una promesa de crecimiento, siempre va a haber una promesa de mayor velocidad, siempre va a haber una promesa de todo esto. Entonces la competencia que tienen ahora las grandes Big Techs por tener más, ofrecer más información fuente y más resultados es increíblemente veloz. Javier, en tu trabajo como investigador, ¿qué problemas éticos estás observando del uso extractivista de la IA? La verdad que la lista sería muy grande. Volviendo un poco al editorial del programa, esta lógica del colonialismo, pues si la trasladamos a lo digital, está todas estas protestas que ahora están haciendo los artistas y los artistas sobre sus obras gráficas, novelas, etcétera, en las cuales pues ha llegado un ente muy poderoso y se está dedicando a monetizar sin remunerar a todas estas contribuciones. Entonces, por ejemplo, ahora mismo es muy fuerte, pero luego hay otras cuestiones más de fondo, por ejemplo, sobre la degradación. Había un editorial de Noam Chomsky sobre la degradación del concepto de conocimiento al movernos a un sistema que se basa solo en correlaciones como forma de aprendizaje, que es como un rodillo sobre tantas formas y saberes, ¿no? Entonces, volviendo otra vez al tema del colonialismo, esta visión del mundo a través de estos mecanismos únicos de representación de conocimiento, pues sigue siendo problemática.
Luego sí podríamos hablar de sesgos y tal, pero esto lo dicen cada 2 por 3 y de hecho ya empieza a ser hasta una cuestión hasta distractiva, ¿no? Cuando llega el ministro Escrivá y dice, vamos a hacer el ChatGPT español y nos vamos a asegurar de que no tenga sesgos, ¿no? Y dices tú, bueno, ya, pero hay más cuestiones de fondo, ¿no? Sobre todas estas tecnologías, más allá de estos sesgos que en algunos casos se pueden remediar y en otros pues no, ¿no? Y bueno, pues podría seguir hablando muchísimo más, ¿no? De distracciones, inacciones en cambio climático. Decimos, parece que hasta que una IA no diga que va a pasar tal catástrofe ambiental no podemos actuar, ¿no? Parece que tenemos una obsesión por predecir más que por actuar. Entonces, ¿de qué me sirve predecir ante una enfermedad si luego la lista de espera para tal prueba médica es de 1 año o de 8, ¿no? ¿De qué nos sirve diagnosticar antes el Alzheimer si luego no hay recursos para la familia o si incluso es una enfermedad que no tiene cura? ¿Dónde está la cuestión ética de predecir o diagnosticar una enfermedad que no es tratable, ¿no? Entonces, hay tantísimas cosas que daría para toda una serie, pero yo creo que lo que tenemos que pararnos a pensar es a quién beneficia, qué estamos perdiendo, qué estamos ganando, que se invisibiliza, ¿no? Porque el capitalismo y el colonialismo también son muy expertos en invisibilizar costes, ¿no? Y externalizar costes y deshacerse de ellos. Entonces, bueno, sería un poco mi contribución general a cómo afrontar el debate. Una muy buena contribución, porque es cierto que se está invisibilizando a quién beneficia todo esto. Gurús tecnológicos y responsables de empresas como Google o Meta están siendo despedidos por poner sobre la mesa el peligro al que nos enfrentamos con la IA. Pero no todo es negativo, ¿no? Contadnos, en vuestra opinión, cuáles son los beneficios que pueden aportar a nuestra sociedad estas tecnologías y cómo podemos asegurarnos de maximizar esos beneficios. Por supuesto, mientras abordamos las preocupaciones éticas y sociales asociadas con su desarrollo y uso. De nuevo parece que nos ha canonizado la IA el programa. Esta última pregunta ha sido formulada por una inteligencia artificial que parece ver más ventajas que problemas. Por lo que sea. Pero bueno, adelante, ya que estamos, puedes contestar, Efraín. Bueno, en principio son tecnologías o son procesos que son sumamente interesantes si lo vemos desde la perspectiva del conocimiento, de la lucha por los derechos humanos y de la equidad social en términos generales. Ahora bien, se necesita generar realmente una contrapartida a todo esto, que tiene que ser una contrapartida crítica, y aquí tienen que entrar todo tipo de conocimiento, desde el humanístico, el tecnológico y el político, ¿no? Porque principalmente ahí es donde realmente se definen todo este tipo de cosas. Entonces, desde esta perspectiva, hay muchísimo trabajo que se hace, muchísimo trabajo crítico, que parece titánico, pero que definitivamente es un convencimiento de que esto puede servir en su medida mesurada y crítica para hacer bien. Hablamos de todos los peligros, de todos los riesgos, y uno fundamental que ya lo habéis puesto sobre la mesa son las consecuencias medioambientales. El abuso de recursos del medio que necesita esta información y esta extracción colonizadora para sobrevivir. Y siempre que nos preguntamos por estos temas, tenemos algunos de nuestros expertos de cabecera. Uno de ellos es Juan Bordera, que es periodista y activista medioambiental, además de coautor del libro El otoño de la civilización o El final de las estaciones, que nos presentó hace poco junto a Antonio Turiel. Juan, crudos días. Crudos días, claro. ¿Cuáles son los principales efectos de las tecnologías que hacen posible la IA sobre nuestro ecosistema y también sobre la crisis climática? Bueno, entrenar estos sistemas tiene un inmenso coste energético y sobre todo hídrico, por lo que de momento principalmente están agravando todos estos problemas, ¿no? Suponen mayor explotación de recursos de todo tipo en lugares donde habría que usarlos racionalmente, supone uso de minerales y materiales críticos para la fabricación, para la instalación, fósiles para la generación de una buena parte de la electricidad que consumen. Estamos viendo, por ejemplo, eso, ¿no? La necesidad de enfriar los servidores está aumentando mucho el consumo de agua, ¿no? Google ha aumentado un 20% su consumo de agua en 2022, Microsoft ha aumentado un 34% el consumo de agua en 2022. Amazon no ha querido comentar cuánto ha aumentado su negocio en este sentido, pero bueno, lo que estamos viendo es eso, ¿no? A nivel mundial, de acuerdo con la Escuela Superior de Tecnología de la Universidad de Quebec, los centros de datos consumen alrededor de entre el 2 y el 3% ya de la energía mundial, con una tendencia de crecimiento del 50% anualmente, ¿no? Y seguro que habrá quien piense, bueno, pues si la eficiencia que van a generar y los avances que pueden producirse gracias a ella igual compensan estas emisiones.
o este aumento en el consumo de agua? Y ahí la respuesta es muy obvia, ¿no? Es decir, hay una historia que si me permitís os la cuento muy rápidamente, ¿no? Que se llama la paradoja de Jevons, que es muy fácil de entender, por ejemplo, si pensamos en los coches de combustión, ¿no? Es decir, ¿cuándo es más eficiente un motor de un coche de combustión? ¿Ahora o en los años 60? Es mucho más eficiente ahora, ¿no? ¿Cuándo se consume más gasolina cuantitativamente en los motores de combustión? ¿Ahora o en los años 60? Se usa muchísima más porque esto se conoce como paradoja de Jevons o efecto rebote, ¿no? A medida que se avanza en la eficiencia, en el uso de un recurso, o se consiguen, ¿no?, avanzar en los procesos, lo que se consigue también es abaratar el uso de ese recurso, se democratiza su uso, se encuentran nuevas aplicaciones y, curiosamente, lo que está ocurriendo muchas veces es que se usa cuantitativamente más ese recurso antes del avance en la eficiencia que después. Por eso, todo está, digamos, focalizarnos en como si el problema se pudiera resolver por ahí, pues quizá es un peligro, ¿no? De hecho, hay un investigador que se llama Alex de Vries que un poco ha estudiado toda esta cuestión y él mismo en una entrevista contestaba: el resultado de hacer estas herramientas más eficientes y accesibles puede ser que simplemente permitamos más aplicaciones de las mismas y que más gente las utilice. El investigador prevé que en 2027 el consumo mundial de electricidad relacionado con sistemas de inteligencia artificial aumentará entre 85 y 134 teravatios por hora año, ¿no? O sea, por año. Estamos hablando de que aumentaría el consumo anual de electricidad, pues como si sumásemos un nuevo país como Países Bajos, como Argentina o como Suecia, y evidentemente en un momento en el que tendríamos que estar reduciendo el uso de energía y reduciendo el uso de agua, o al menos racionalizándola, pues los efectos que tienen este tipo de tecnologías ya estamos viéndolos, ¿no? En 2023, récord de emisiones, se han seguido batiendo cuando los océanos, ¿no? Estamos viendo, como ya lo comentamos hace poco, estamos viendo récords de temperatura fuera de toda lógica. Y entonces tanto cambio climático como crisis de biodiversidad son problemas que se ven afectados, que se ven agravados y que además tienen una interacción muy clara entre ambas, ¿no? Yo acabo diciendo de esta pregunta una cosa y es... el 80% de la biodiversidad, lo que nos está salvando de peores pandemias, de peores cambios climáticos, de agravar peor los efectos, ¿no? El 80% está conservada solo por el 5% de la población del planeta. Son pueblos indígenas que no tienen machine learning, que no tienen inteligencia artificial, pero quizás su inteligencia natural les está permitiendo conservar la vida mucho mejor de lo que lo hemos hecho aquí. Qué gran ejemplo. Para poner otro ejemplo y que el oyente se haga cargo de lo que estamos contando, el consumo medio anual de una familia en Europa es 120 veces menos que el que necesita un algoritmo que produce un texto automáticamente. Pero bueno, te quería preguntar por otro tema que a lo mejor no caemos. En verano de 2021 las altas temperaturas en Londres batieron récord histórico y esto dejó fuera de juego a empresas como Google en la ciudad por fallo en el sistema de refrigeración. ¿Hay cada vez más riesgos climáticos de apagones tecnológicos? O sea, ¿estamos en riesgo? Sí, o sea, claro, a medida que vamos incrementando la complejidad, esto es como un castillo de naipes, ¿no? Que vamos haciendo cada vez más complejo y lo hace también más frágil, ¿no? A que una de estas pequeñas partes del... En este caso, claro, los apagones tecnológicos, bueno, ahí no recuerdo quién dijo una frase que me pareció brillante, ¿no? Nuestras infraestructuras están cada vez diseñadas más para un clima que está dejando de existir, ¿no? Esto lo estamos viendo, pues eso, con la infraestructura del tendido eléctrico, lo estamos viendo con, incluso hay una anécdota muy curiosa, ¿no? El banco de semillas este que se montó, el banco del fin del mundo que le llaman, ¿no? Que está por ahí por Escandinavia, se inundó, ¿no? Es decir, era un banco que estaba precisamente diseñado para soportar todos los peores efectos del cambio climático. Bueno, pues ya se había inundado hace un par de años, ¿no? Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con la tecnología como la hemos desarrollado, y los riesgos de apagones tecnológicos son muy variados. Es decir, puede haber, por ejemplo, con las tormentas solares, que ahora se está hablando mucho de ello, ¿no? También hay un riesgo asociado a esto. Pero bueno, en lugares en los que Europa, por ejemplo, ¿no? La Unión Europea está alertando de megasequías para 2030, que estamos viendo ya que estas sequías son cada vez más graves y más extensas en el tiempo, pues tener unas necesidades hídricas como las que tienen estas tecnologías pueden agravar muchos problemas y sí, tenemos riesgos de apagones, digamos, eléctricos, tenemos riesgos de lugares en los que se corta el consumo de agua porque se prioriza, ¿no? para este tipo de industrias o para el turismo o para el regadío intensivo. Entonces, aquí es donde tendremos que analizar qué está pasando con el modelo y qué podemos hacer para que precisamente las consecuencias de lo que viene pues sean las menos malas posibles, ¿no? Esos riesgos los tenemos aquí mismo. Por ejemplo, la empresa australiana Infinity Lithium ha expresado su plan de abrir una mina de litio en Extremadura, prometiendo un impulso económico a la comunidad. Pero no seamos tan negativos. ¿En qué puede la IA
contribuir activamente a la preservación y restauración del medio ambiente. Parece que vuelve a intentar colonizar el programa la inteligencia artificial, pero bueno, me parece buena pregunta, Juan. ¿Qué puede hacer la IA por nosotros contra el calentamiento global? Bueno, la verdad es que podría hacer mucho, ¿no? Porque la tecnología no es neutral, obviamente, ¿no? Pero principalmente es verdad que dependería del uso que se está haciendo de ellas. Es decir, podríamos estar en un sistema, un modelo que aprovechara el potencial de la innovación, que aprovechara también el potencial de la IA. Spoiler, esto tiene que ver con el crecimiento económico. Es decir, si tú no necesitas crecer al 3% anual, igual es mucho más fácil, ¿no? Poder hacer este tipo de sistemas sostenibles, esa palabra tan... Pero estamos, claro, cada vez enredados más en un modelo que lo que hace es explotar recursos esenciales como el agua en lugares donde se están viendo que cada vez son más escasos, que devora un montón de energía justo cuando más faltaría aprender a gestionarla de una manera racional. No sé, igual la consecuencia más lógica para una inteligencia así quizás sería darse cuenta en algún momento de que tiene que apagarse a sí misma. Ese sería un buen momento poético para acabar. Aunque también nos pide paso, Javier, que puede poner algún ejemplo positivo de qué puede hacer por nosotros la inteligencia artificial en este caso. Sí, es que a veces terminamos deprimiéndonos, entonces también está bien, bueno, si se usa, si se habla tanto de ella, algo bueno también tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparte de que hay ahora bastante trabajo en el tema de sostenibilidad, pero de nuevo, claro, con factores económicos sin que no consideren la paradoja de Jevons, pues nos encontramos en ese atasco que dice Juan. Pero, por ejemplo, te digo una línea de mi grupo de investigación en las cuales hay unos índices que se usan para priorizar en la lista de espera de un trasplante hepático. Entonces, hace unos años que se ha descubierto que, para sorpresa de nadie, pues las mujeres tienen menos probabilidad de obtener un hígado en la lista de espera porque el modelo subestima el riesgo de morir en lista de espera. Entonces, es precisamente un análisis de datos de haber recopilado decenas de miles de datos médicos coordinados entre países que reveló este problema. Por cuestiones distintas, ¿no? Factores biológicos, factores sociales, del tipo de enfermedades hepáticas, en fin. Entonces ahora pues se ha desarrollado una alternativa a esto que hace que las mujeres ya no estén discriminadas al asignarle esto. Y hay un proyecto que está financiado, se está aprobando, se está haciendo un estudio en España con una base de datos que se ha recopilado. Entonces, quiero decir que también pues, nos pueden revelar información que había pasado por alta, porque si solo miras la información de un hospital, pues a lo mejor no descubres esa discriminación sistemática y además si no tienes tanta información no puedes corregirla. Entonces, pero de nuevo, las técnicas que hemos usado, pues, que han usado mis compañeros para esto, no son las que necesitan estos sistemas de refrigeración tan grandes, son cosas más sencillas. Que también tienen mucho de haber trabajado con los clínicos durante años, y digamos que no se ha resuelto por fuerza bruta como sería el estilo ChatGPT, ¿no? Entonces, bueno, pues también quería traer este ejemplo para que nos vayamos aquí con un poco de alegría. Un pequeño gran ejemplo, efectivamente. Además, estás en la misma línea de crecimiento que Juan Bordera, que siempre es un placer escuchar. Juan, un abrazo muy fuerte, una inteligencia humana muy necesaria. Un abrazo grande. Cobrar las monedas de Worldcoin, que lo han regalado por escanearlo del iris. La empresa asegura que la intención era crear un pasaporte digital para hacer frente a las identidades falsas, pero saltaron las alarmas. ¿Qué implicaciones tiene vender tus datos biométricos? No tengo idea, no sé qué pasa. La Agencia Española de Protección de Datos estudiaba ya 4 denuncias y hoy ha paralizado de forma cautelar el bloqueo de esta empresa. Escuchábamos uno de los últimos debates legales en relación a la inteligencia artificial, la paralización de la empresa Worldcoin en España, que te regala criptomonedas a cambio de permitirle escanear el iris de tus ojos. Y eso sí que nos da miedo, como todo lo anterior. Para tratar la parte legal de este asunto, para saber cómo defendernos y qué herramientas tenemos, hemos invitado a Helen Irazábal, que es abogada y experta en formación de inteligencia artificial, a juristas. Helen, crudos días. Buenos crudos días, gracias. ¿La legislación europea es lo suficientemente garantista? ¿Estamos protegidas? Yo creo que no. Yo creo que además ayer justamente, no sé si lo visteis, OpenAI sacó la versión GPT-4o, donde, por ejemplo, te pueden identificar con tu voz tus emociones. Y esto, por ejemplo, en la propuesta de reglamento de la inteligencia artificial, que aún no está en vigor, estaría prohibido para el ámbito de educación y de trabajo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo se va a llevar a cabo esa prohibición?, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo
soy un poco pesimista en ese sentido porque creo que la IA puede arrollar a la regulación que pueda venir. Vamos siempre por detrás, vamos tarde. Ir tarde no es necesariamente malo, ¿no? Porque muchas veces tampoco sabes cómo regular, ¿no? Hasta que lo has visto. El problema es que yo creo que con la inteligencia artificial nos enfrentamos a algo que no hemos visto hasta ahora, ¿no? Que es estamos ante unos avances exponenciales y tenemos unas estructuras rígidas y burocráticas de hacer legislación, ¿no? Para que calculéis, llevamos en el proceso legislativo de la AI Act desde el 2021. Seguramente la Unión Europea lleva de antes, pero desde el 2021 que salió la primera propuesta de la Comisión Europea. Y estamos ahora en el 2024. En todo ese tiempo salió ChatGPT, ahora salió GPT, ¿no? Y no sabemos qué más puede salir una vez esté en vigor. ¿Qué marco tenemos ahora? Así, de una manera general y sencilla, que nos puedes contar que ahora mismo hay legislado respecto a esto. Ahora mismo diríamos que sin la aprobación de la AI Act, yo diría que los dos marcos regulatorios que más afectan a la IA es el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? De ahí que la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no?, se haya puesto a investigar este problema. Y también podríamos hablar de la parte de ciberseguridad, ¿no?, que está en la parte de la RGPD, pero también yo que me dediqué hace algunos años a ciberseguridad... ¿RGPD? Sí, RGPD, ¿no?, el Reglamento General de Protección de Datos. Gracias. Y la RGPD, que también tiene, ¿no?, la parte de ciberseguridad cubierta, pero aparte también hay pues estándares internacionales, ¿no?, por lo que en general las empresas suelen adherirse, ¿no?, para recibir certificaciones, como también está el Esquema Nacional de Seguridad, etcétera. Una de las cuestiones más complejas es eso de la identidad digital. ¿Cómo defendemos nuestra identidad cuando la línea entre lo humano y lo artificial se va difuminando? Sinceramente no lo sé. O sea, yo creo que estamos en un punto donde el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Ahora mismo no es masivo, pero cada vez va a ser más masivo. De alguna manera, yo creo que, no voy a generalizar, ¿no?, pero yo creo que hay usuarios que ya utilizan inteligencia artificial e incluso usuarios, ¿no?, que venden sus datos. O sea, quiero decir, no sé hasta qué punto eso es un consentimiento ya, ¿no?, aunque no sea un informado y sin saber muy bien lo que está pasando, pero que sea o no un consentimiento de lo que ya está pasando en Internet y lo que esté pasando en inteligencia artificial. Mi línea suele ser que al final cada usuario decida su intercambio. Yo quizás no quiero dar mis datos a Meta, ¿no? Por ejemplo, no quiero subir fotos a Meta, pero sí quiero utilizar el ChatGPT de OpenAI. ¿Pero estamos suficientemente informados o hay mucha opacidad respecto a lo que supone darle esos datos? Sí, a ver, yo creo que, o sea, curiosamente, ¿no?, aquí incido un poco en la RGPD. Uno de los efectos que ha traído la RGPD, ya que estábamos hablando antes también de las grandes empresas, y nuestros oyentes pueden ver Google Scholar o incluso si tienen GPT-4 pueden buscar los papers, como la RGPD, uno de los efectos que ha tenido ha sido concentrar más el mercado en las grandes empresas. Wow. Curiosamente. O sea, al contrario. Eso es, al contrario, lo que realmente necesitábamos para lo que tú comentas, ¿no?, de más transparencia, pues por ejemplo a través del open source, ¿no?, y del código abierto, o de pequeñas empresas, ¿no?, que apuesten por IAs que se les llama más seguras, ¿no?, pero pueden ser también más privadas, ¿no?, donde puedan ser también totalmente transparentes y donde publiquen los pesos de las redes neuronales, el código que han utilizado, ¿no?, y que otras, pues la comunidad open source también lo explote, ¿no?, y que sea más accesible para los ciudadanos. Entonces, de ahí que un poco las políticas de privacidad, por ejemplo, hay otro estudio también que comenta, ¿no?, cómo la política de privacidad de Google no solo no se ha simplificado con la RGPD, sino que se ha encrudecido, ¿no?, podríamos decir. Nunca mejor dicho. Bien, ¿no? O sea, claro, estamos en un ámbito un poco hasta qué punto las leyes juegan el papel contrario queriendo ese mismo objetivo, ¿no? Quizá por eso tú enseñas a los abogados a programar. Así Correcto. lo dices en Advocatus AI, que es donde trabajas y donde das esa formación. ¿Por qué debe aprender a programar un abogado? Más que aprender a programar, yo les enseño lógica de la programación. Cómo las máquinas toman decisiones. Claro, calculad que en abogacía, ¿no?, hay abogados que se van a dedicar a hacer consultoría o asesoramiento en esta nueva regulación que va a venir, ¿no?, tanto a ingenieros como puede ser también a usuarios afectados, y tienen que entender en qué consiste esto de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, una de mis partes es explicar inteligencia artificial de manera intuitiva y también
enseñarle cómo van tomando las decisiones las máquinas, en este caso con el lenguaje de programación Python. En Estados Unidos y en algunos países europeos ya están presentes las Smart Borders, fronteras inteligentes, para controlar las fronteras con inteligencia artificial. ¿Esto puede ser ética y legalmente dudoso? Sí. O sea, quiero decir, depende además cómo se utilice, ¿no? Esto yo creo que depende además de cómo se utilice, pues sí puede presentar bastantes dudas, ¿no? Y de hecho ha habido, ¿no? Si no recuerdo mal, organizaciones de derechos fundamentales que han puesto la voz en el iba a decir el grito en el cielo, iba a decir la voz en el cielo, el grito en el cielo por esta práctica. ¿Y nosotras podemos reclamar que nos devuelvan datos o que no comercien con ellos? ¿Hasta qué punto nos pertenecen? Buena suerte con eso. Yo creo que esto es un tema un poco complejo, ¿no? ¿A quién pertenecen los datos? A mí me gusta mucho el approach que tenía Elinor Ostrom y la gestión de los bienes comunes. Lo que pasa es que no la tengo todavía 100% explotada, ¿no? Esta visión, pero sí que es cierto que los datos, por ejemplo, no es, por ejemplo, lo mismo que mi vivienda, ¿no? Que puedo tenerla en propiedad, ¿no? La vivienda es un bien escaso. El problema que tenemos con los datos es que no son bienes escasos. ¿Sí? Entonces, tú le puedes dar los mismos datos a Meta que le puedes dar los mismos datos a Google, ¿no? Otra cosa es que no lo hagas, que la finalidad que se emplee sea distinta, etcétera, etcétera. Pero es que realmente a nivel técnico, tú imagínate una grandísima empresa como pues el Banco Santander, ¿no? Vamos a dejarnos por ejemplo, de empresas tecnológicas grandes. Empieza a hacer una reclamación de rectificación. Pues es que tienen que tocar varios departamentos para poder hacer eso. Quiero decir, ¿no? O sea, ¿se puede? Sí. ¿Siempre puede pasar? Pues no lo sé. O sea, me da la sensación de que estamos bastante indefensos y que nuestra libertad y la posesión como propiedad privada en un sistema tan neoliberal como este de nuestros datos es muy escasa. Sí, yo creo que al final, en el punto donde yo creo que estamos es una redefinición absoluta de la privacidad. Que en no este existe. sentido. Que la estamos perdiendo. De eso también sabe mucho Efraín, porque quería preguntarte, cuando se nos extrae información, por ejemplo, cuando aceptamos las cookies o los términos y condiciones al escribirnos en una web, pero eso lo podemos imaginar, pero ¿con cuánta información se queda sin que lo consintamos de forma explícita? No sé, esto que se comenta, ¿no? De que la rumba hace un plano de tu casa y lo envía a su empresa para conocer cómo es tu casa. ¿Eso es verdad? Bueno, sí, totalmente. De hecho, me parece que hay dos dimensiones en esto, en el hecho de desconocer lo que estamos dando. Y a esto se le llama las estrategias de algoritmos obscuros. ¿Y esto qué es? Esto es todas las estrategias como de un comercial, para que tú en una página web, ¿no? Tengas la seducción, etcétera, etcétera, y vayas regalando y vayas aceptando una serie, ¿no? de derechos para dar toda esa información. Y luego tenemos la otra dimensión, que podríamos decir que son los dispositivos que tienen un chip, que es casi todo, y que funcionan como un panóptico. Básicamente, que sería, bueno, cualquier persona, ¿no? que se puede llegar a asustar porque Google le da una respuesta que nunca tecleó, pero que la verbalizó, ¿no? O sea, el micro como un escáner de todo lo que haces. Y claro, y tenemos cámaras de vigilancia, tenemos rumbas, tenemos etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando las instalamos, le damos OK, aceptar a todo lo que hay detrás, a todo lo que se pueda comer la rumba o el iPhone o todo lo que tenemos, ¿no? ¿Y quién nos puede proteger de eso, Helen? A ver, en principio, por ejemplo, el ejemplo que estaba poniendo él, ¿no? Sí que la RGPD y el consentimiento por finalidad, tú debes dar el consentimiento por finalidad. Luego esto está de manera práctica donde te lleva, ¿no? Una cosa es sobre papel y otra cosa es de manera práctica. Yo creo que yo soy un poco, o sea, quiero decir, con el Big Data, yo creo que más de lo que le interesa cómo es tu casa, le interesa cómo es la casa de todos. Claro. ¿No? Ahí está, o sea, tu dato por sí solo no vale, lo que vale es en conjunto de todos ellos, y de ahí, ¿no? Que si tú, por ejemplo, haces un derecho de rectificación y pongamos que es efectivo, tampoco pasaría nada. El problema sería que de 1 millón de personas lo hicieran la mitad, ¿no? Entonces de ahí que, por ejemplo, uno de los puntos de la AI Act y la RGPD es, la RGPD habla de la minimización de datos, solamente recabar datos que son necesarios, pero no siempre nosotros tampoco sabemos hasta qué punto cuando nos piden un servicio es estrictamente necesario, ¿no? Y eso no solo pasa en las empresas, también en la administración pública. Y sin embargo, con la IA
con la AI Act te piden datos representativos, ¿no? Para no tener sesgos, pero eso puede a su vez suponer mayor recabación de datos. Con lo cual, es lo que os comento, ¿no? O sea, no está nada claro, incluso por ley, cómo estas dos facetas se van a conjugar. Por eso es tan importante la unión que hace la fuerza y la defensa, la reclamación colectiva. Quiero hacer otra pregunta. Por favor, no. Está intentando otra vez hacerse con el programa, pero no lo vamos a consentir. Vamos a seguir adelante porque precisamente si no nos protegen suficientemente las leyes, a veces tenemos que actuar colectivamente. Por ello es importante la lucha contra este sistema tecnológico desde las asociaciones. Es el ejemplo de la Asociación de Internautas, de la que es presidenta Ofelia Tejerina. Ofelia, crudos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, ¿qué podemos hacer ante el control y la vigilancia a la que nos someten estas inteligencias artificiales, ante todo esto que estamos contando? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que las leyes nos protegen, pero por supuesto no nos hacen inmortales. ¿Qué significa esto? Que leyes hay, las leyes dicen lo que está prohibido, lo que no pueden hacer, dónde están los límites y qué les pasa si los traspasan. Si no tenemos pruebas, no hay caso. Ese es el verdadero problema, que muchas veces no encontramos cómo podemos denunciar algo que está ocurriendo, porque lo sospechamos, porque se solicitan las pruebas y nosotros no estamos haciendo nada, y hasta que no hay un gran escándalo, no hay resolución. Y ya no aspiramos a una solución judicial. Ahora lo que aspiramos la sociedad civil es a una solución que le saque los colores. Es decir, que consiga una crisis reputacional importante en las empresas que hacen ese tipo de cosas. A Meta ya le ocurrió. Con Cambridge Analytica se llamaba Facebook. Ahora se llama Meta. Ha querido hacer un limpiado de cara. Siguen funcionando y siguen haciendo lo que les da la gana y lo seguirán haciendo mientras no les pillemos. Ese es el problema al que nos enfrentamos. Por lo tanto, yo pongo dos cosas sobre la mesa. Los datos que damos, por imprudentes, porque a quién se le ocurre vender el iris en una empresa que está en un centro comercial, es una cosa que a mí de verdad me dejó bastante alucinada cuando empecé a oírlo hace bastantes meses. Y segundo, los datos que nos roban. Porque claro, vemos brechas de seguridad y noticias de ha habido una brecha de seguridad en el banco no sé cuál, ha habido una brecha de seguridad en la empresa tal, cambia tus claves. Y luego ves noticias y gente en TikTok contando sus experiencias de es que recibo una llamada que me dicen que tengo una cuenta de teléfono asociada a tantos números, que tengo estas facturas, que la última cambió. Lo sabían todo de mi perfil como usuario de esa empresa de telecomunicaciones. Y entonces me piden más cosas para estafarme. ¿Cómo lo podían saber todo? Pues claro, cuando ves esas noticias de que había una brecha de seguridad, de ahí sacan la información los malos. Eso es lo que pretenden. Eso es lo que intentan conseguir para luego poder estafarnos. No podemos quedarnos impasibles ante ese tipo de noticias y seguir denunciándolo. Claro, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo denunciamos? ¿Y qué relevancia tiene esa denuncia finalmente? Primero, si alguien tiene noticia de que sus datos están en riesgos en cualquier empresa y me ha salido gracias a los periodistas, que sois los que muchas veces nos ponéis la alerta sobre la mesa, ponerlo en las redes sociales, denunciarlo, decirle a la gente que tenga cuidado o ponerse en contacto con los medios de comunicación. Eso es lo primero. Además de cambiar nuestras claves, por supuesto. No vamos a hablar ya de denuncias. Y lo siguiente, pues tenemos a la Agencia de Protección de Datos para informarle de lo que está ocurriendo y que pueda iniciar las investigaciones que correspondan. Eso ya es el segundo paso. Pero claro, como para todo, hay que tener pruebas. Para mí, la principal herramienta que tenemos en las manos es informarnos y ser prudentes. Vayamos a lo que usamos todos los días. ¿Qué ocurre con WhatsApp, Facebook, Instagram? ¿Deberíamos dejar de usarlo? ¿Qué consecuencias tiene nuestro rastro digital? Tiene consecuencias tremendas, pues que si un día queremos olvidarnos de lo que hemos dejado en nuestras redes sociales, tenemos que pensar que no basta con eliminar el perfil, porque no sabemos cuánta gente ha hecho réplica de la información que hemos colgado ahí. La estamos regalando sin ningún tipo de problema. Una fotografía hoy es inocua, es una foto de un adolescente en un colegio junto a un montón de profesores y un director. Estoy hablando de un caso que ocurrió hace bastantes años, ahora 7 a 8 años, y resulta que luego uno de esos profesores, o el director, si no recuerdo mal, pues fue acusado de pedofilia, ¿no? de estar cometiendo abusos contra menores, y estaba en una foto con menores. Pensar que uno de tus hijos puede estar asociado a esa persona en una imagen que va a estar ahí colgada, pues es bastante desagradable. Es un ejemplo que tenemos que tener siempre en la mente. No deis datos que no necesita el mundo. No expongamos a los niños demasiado. No queremos acabar entre las redes con una reputación
profesional que se basa en nuestra reputación de jóvenes haciendo el gamba. ¿Qué necesidad hay de poner ciertas imágenes? Y sobre todo, ¿por qué no pedimos permiso a nuestros amigos de si queremos que suban o no suban las fotos? ¿Por qué los padres no tienen aplicaciones de control parental que les puedan cortar a los chavales haciendo determinadas cosas? Y a mí que no me vengan con lo de es que los padres no se enteran. Mira, los padres de adolescentes tienen ya 40, 45, 50 años y saben perfectamente utilizar Tinder cuando lo tienen que utilizar. Por lo tanto, esas excusas de no sé usar aplicaciones, mira, ya no cuela. Eso para mis padres, que tendrán 70, 80 años, pero para los padres de adolescentes hoy no sirve esa excusa, es ridícula. Así que la precaución y buscar, pues no sé, gente que nos informe, que para eso está la Asociación de Internautas. Además estamos renovando la Junta Directiva para salir todavía más potentes, porque la inteligencia artificial nos lo exige y hay que actualizarse y renovar. Y la Agencia de Protección de Datos, INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, vosotros hacéis una labor fantástica con todo esto. No podemos hacer oídos sordos porque todo es muy cómodo, muy rápido y muy fácil. Y una precaución ya personal que os lanzo. Por favor, no hace falta tener todo interconectado. No necesitamos todas las herramientas tecnológicas que aparecen para tenerla en casa, en mitad del salón, escuchándonos. Muy buenas recomendaciones. Y si tenéis más preguntas y más dudas, llamad a la Asociación de Internautas que preside Ofelia Tejerina. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Los psicólogos definen la personalidad como una combinación de tus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Y con cada clic, Facebook te conoce cada vez mejor. Sin embargo, es ilegal que los anunciantes en Facebook se dirijan a ti en función de tus rasgos de personalidad. Lo que aún no es ilegal es que lo hagan en función de tus intereses. Por ejemplo, a qué películas les das me gusta o a qué celebridad sigues. Facebook ha sido una de las empresas que ya ha tenido que responder a su uso ilegal de los datos de sus usuarios. A la compañía se le acusó de haber compartido de manera inapropiada los datos de 87 millones de usuarios con la firma de consultoría política Cambridge Analytica. Es un paso, pero todavía quedan muchos hasta que las empresas tecnológicas hagan un uso ético de la extracción de datos. Cuando tú desarrollas un programa informático basado en inteligencia artificial con ciertos datos y con una cierta finalidad, cuando lo mueves a un entorno menos controlado, pierdes un poquito de capacidad sobre lo que va a conseguir o no. Por eso cuando hablamos de ética en la inteligencia artificial nos referimos a que se tengan en cuenta todas las posibles variables de perjuicio que pueda tener un sistema, pero previo a su desarrollo, ¿no? Incluso llegar a plantearnos si realmente necesitamos un sistema automatizado para una labor concreta. Irene Valiente, crudos días. Crudos días. ¿Con quién has estado hablando? Pues ella es Nayara Belio, que además de una gran amiga es periodista especializada en nuevas tecnologías, privacidad y derechos digitales. Ahora investiga en la organización de derechos humanos Algorithm Watch, que está basada en Berlín y tiene una doble misión. Por un lado, generamos conocimiento y realizamos investigaciones para conseguir información acerca de cómo la inteligencia artificial y los algoritmos, que no siempre tienen por qué tener inteligencia artificial, impactan en la sociedad en su conjunto, pero también sobre grupos vulnerables. Con esa información desarrollan políticas públicas y las trasladan a gobiernos e instituciones para influir en sus normativas y que los algoritmos que utilizan sean más democráticos, inclusivos y sostenibles. Y intentamos desgranar esos sistemas, entender cómo funcionan, quién los controla y con qué datos están formados o con qué datos se han entrenado, para luego intentar evaluar el impacto que pueden tener sobre las personas con las que se utilizan. Decía Nayara que no todos los algoritmos que nos afectan como sociedad están basados en inteligencia artificial. Sí, la organización también analiza los llamados programas automatizados de toma de decisiones, como los que utilizan las administraciones públicas en España. Estamos hablando incluso de programas que son un simple Excel. Lo que pasa es que, bueno, están automatizados y se utilizan para tomar decisiones. Ese tipo de programas también hay que tenerlos en cuenta si queremos valorar un buen o un mal uso de la inteligencia artificial. Desde Algorithm Watch parten de la premisa de que a la hora de desarrollar una inteligencia artificial es poco probable que estés pensando en utilizarla, digamos, para el mal, salvo en contextos bélicos como ocurre en el genocidio en Gaza. Bueno, ya hablamos aquí de cómo Israel ha convertido a Palestina en un auténtico laboratorio de armas y de sistemas informáticos con los que rastrea, selecciona y bombardea a la población. Eso es, pero afortunadamente este uso de la inteligencia artificial no es tan frecuente. De hecho, el problema más generalizado es que, como nos contaban ayer al principio, los sistemas automatizados se plantean en entornos muy controlados como laboratorios. ¿Qué pasa? Que cuando ese sistema se empieza a utilizar en condiciones de vida real, es decir, que ya no hay tanta supervisión, que hemos salido de un grupo poblacional concreto, sino que lo estamos aplicando en el conjunto de la sociedad, ahí es donde los sistemas se suelen descontrolar porque no siempre se tiene control sobre cómo han tomado las decisiones.
Por eso quise saber también qué podemos hacer nosotras como usuarias para utilizar de forma más ética estos sistemas y tecnologías. Yo lo que diría es que todavía tenemos que familiarizarnos un poquito más con esos términos, con los efectos que tienen estos programas, insisto, lleven inteligencia artificial o no, y cómo afrontarlos, ¿no? Al fin y al cabo también suelen ser sistemas que actúan sobre grupos poblacionales concretos, sobre también normalmente poblaciones vulnerables, y a estas personas son a las que más les cuesta entender los efectos que tienen estos sistemas sobre ellos, porque no lo Y escuchar y seguir a Algorithm Watch, que por cierto en enero abandonó X, como tantas otras organizaciones que consideran que con Elon Musk la red social ha dejado de ser un espacio público para coordinarse libremente con la sociedad civil. Pero podéis seguirlos en Mastodon, LinkedIn, Facebook o Instagram. Una decisión muy acertada, en mi opinión. Nosotros afortunadamente tenemos otras vías de comunicación, pero desafortunadamente dependemos todavía de X para dar a conocer muchos de nuestros contenidos. Gracias a Nayara Belio y a ti, Irene. Gracias a vosotras. Javier, hay algoritmos de reconocimiento facial que producen falsos positivos en rostros no blancos o sistemas de moderación de contenidos que no protegen a las mujeres. Al hilo de lo que estábamos escuchando que nos contaba Nayara, ¿es la IA racista, sexista, machista, homófoba, discriminatoria? Sí, lo puede ser y lo es. Las investigadoras que despidieron de Google, del grupo de ética de Google, Timmy Gebru y compañía, pues parte de su investigación se ha basado en esto. La parte, digamos, que han podido como calibrar las imágenes para que funcionen mejor con rostros con la piel oscura, etcétera. Bueno, pues son cuestiones técnicas de calibrado que han resuelto, pero claro, el problema es que cuando se metieron a hablar de cuestiones éticas que iban confrontadas con su modelo con el modelo de negocio de Google, ¿no? Como fue el caso del artículo por el cual le despidieron, pues en este caso, como hablaban de este problema de la carrera por tener más datos, ¿no? Ese aumento exponencial de datos y potencia de los modelos, etcétera, ¿no? Más todos los problemas derivados que anticiparon de los sistemas tipo ChatGPT, pues en este caso sí le hizo una confrontación. Hay gente que dice que el problema viene desde los años 30 porque los creadores del conocimiento basado en correlaciones, en estadísticas, eran genecistas de principios de siglo. Pearson y compañía estaban muy asociados con la mejora genética de la raza, etcétera, que ya sabemos por dónde derivó hace 100 años. Y entonces, bueno, pues esta idea de analizar solo el exterior de las personas y buscar correlaciones en cómo se comportan o cómo son o cómo se aparentan con algunas cuestiones sociales, pues ha sido problemática de siempre. Entonces hay una parte inherente, ¿no? Problemática desde el principio, que aplicada a ciertos ámbitos lo puede ser. En cuestión del lenguaje, pues hay estudios del ChatGPT, por ejemplo, que, es más fácil que se hicieron pruebas antes de que se escasen un poco el modelo, tuvieran supervisiones de contenido, que tú decías, entran dos judíos en un bar, como te completaba la historia era que se tomaban algo, ¿no? Y se ponían, entran dos musulmanes en un bar y hacen un ataque, ¿no? Entonces, todo esto, si se ha alimentado modelos de este tipo sobre las noticias en prensa, depende de por qué países, ¿no? Pues nos encontramos con que cuando le preguntas sobre Palestina, ChatGPT le dice si los israelíes, si Israel tiene derecho a la libertad y la seguridad, pues te dice que por supuesto, ¿no? Que lo tienen todos los pueblos, pero si le preguntas por Palestina te dice que es una cuestión compleja, ¿no? Esto no es más ni menos que una reproducción de las dinámicas y tendencias de medios de comunicación. Curiosamente, en castellano no daba esta respuesta tan sesgada. Quizá podemos presuponer que la prensa anglosajona tiene una posición mucho más alineada con Israel, ¿no? que en muchos textos en castellano, y ese sea el resultado, ¿no? Entonces, bueno, creo que estos ejemplos nos dan un poco por cómo se trasladan dinámicas estructurales, ¿no? Y qué temas éticos se priorizan y cuáles se liquidan incluso. Helen, ¿y la ley está ayudando a reducir estos sesgos, a que la inteligencia artificial sea más igualitaria? O sea, diríamos que, sabéis que un derecho fundamental es la no discriminación, ¿no? Entonces la línea, ya hablando más de la AI Act, ¿no? Que puede entrar un poco más en la parte esta de diversidad de datos, etcétera, si busca, diríamos, ¿no? Datos representativos que podrían entrar en esto que comenta Luis, ¿verdad? Luis. No, Javier. No, Javier. Javier, perdón. Madre mía. Entonces diríamos que sí. Otra cosa es que se pueda.
¿sí? O sea, quiero decir, datos disponibles, ¿cuáles son? Pues son las que son, ¿no? O sea, va a estar sesgado hacia un lado, hacia otro, ¿no? Dependiendo de las casuísticas. Los datos disponibles al final, si tú, ¿no? Está la famosa frase en inglés de garbage in, garbage out, ¿no? Si metes basura, va a salir basura. Si tú vas a meter un tipo determinado de datos, va a aprender sobre esos datos, ¿no? De ahí que los datos hoy en día sean tan críticos, ¿no? Algo que en un futuro se intentará, ¿no? O ya se está intentando que no sean tan dependientes. Pero es que hoy en día, independientemente, ¿no?, de lo que busque la regulación, al final lo que busca es que tú tengas los datos mayores, ¿no?, más representativos posibles, fuera de errores, etcétera. Pero eso no sé hasta qué punto se va a poder hacer, incluso con buenas intenciones, ¿no? O sea, no es que la IA pueda ser racista o sexista conscientemente, es que ya hay un sesgo desde el primer momento en que tú planteas un proyecto de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el principal sesgo viene de la parte de los seres humanos. Entonces, y eso al final, la IA aprende de esos sesgos y, lógicamente, tienes unos límites técnicos, ¿no?, que tampoco puede hacer milagros. Hoy hemos intentado revelar esos sesgos desde distintos puntos de vista con Javier Sánchez Monedero y con Helen Irazábal. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Un abrazo, Gracias. Javier. Pero seguimos buscando, para terminar, maneras de democratizar la inteligencia artificial. Sí, y otra de las empresas que busca aplicar la IA de una manera ética es Somos Conexión, la operadora de telefonía consciente con la que hoy hacemos este programa, para reivindicar que aunque vivamos dentro del sistema no tenemos por qué perder nuestra privacidad. Y Efraín, además de investigador y docente, es usuario de Somos Conexión, así que cuéntanos, ¿en qué consiste ese proyecto que tienen que se llama Membrana de Datos? Bueno, es una lógica bastante chula. Para empezar, Son Conexión es una cooperativa, por lo tanto es una voz popular en ese sentido a nivel de gobernanza. Y lo que ha hecho Son Conexión es decir, nosotros tenemos nuestra prestación de servicio, pero además tenemos proyectos transformadores. Esos proyectos transformadores tienen que ver con todo lo que estamos hablando, de qué hacer dentro, ¿no?, de esta economía de telecomunicaciones, que es en principio donde se genera todo esto. Claro. Y a partir de aquí nacen una serie de proyectos bastante potentes que además pueden probarse en el ecosistema de Son Conexión, o sea, en un ecosistema de confianza mutua en este sentido. Y Membrana de Datos lo que hace está haciendo un prototipo con voluntariado, que ya son cooperativistas de Son Conexión, para que firmen, le den el derecho a Son Conexión para que vaya a luchar por los datos que tienen otras compañías de ellos. Por ejemplo, si tuvieron un contrato anterior con Telefónica, van allá y a nivel legal dicen, oye, tienen que regresar esos datos, ¿no?, para que esto se vuelva una praxis cotidiana. En ese sentido, es bastante potente porque empiezan a ver la capa legal, pero también, de alguna forma, ir desentrañando todo esto, y además piensa que no es una usuaria que le está pidiendo a Telefónica, sino es realmente una compañía de telecomunicaciones de cara a Telefónica. Claro. Otra cosa es que sea cooperativa, que a ellos les da igual. Pero podríamos decir que es un diálogo, es una lucha porque todos esos derechos regresen, y a partir de ahí, si damos por sentado que esto se implementa y avanza, esto quiere decir que estamos naturalizando que una cooperativa de telecomunicaciones en su ADN empiece por ahí, empiece por garantizar tus derechos de protección de datos, y además no solamente es eso, sino que te regresen los datos a aquellos que se los robaron hace tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo, Somos Conexión también trabaja en la transparencia de las empresas tecnológicas. Totalmente. Esta es otra parte que es fundamental, y es el hecho de la fragilidad viene cuando trabajamos en un sistema piramidal, lo sabemos, ¿no?, porque vienen las directrices de arriba. Pero cuando tú tienes una asamblea, tienes también a gente experta en temas de desarrollo de código, desarrollo legal, hay comunidades que están vinculadas a Conexión que vienen del tema de género y tecnologías, pues claro, el debate ya es mucho más amplio, pero además hay una vigilancia, por decirlo así, y un consenso extremo. En este sentido es bastante importante decir, y enlaza con todo lo que han comentado, que es el tema de la empequeñecimiento, por decirlo así, o trabajar con escalas, ¿no?, de cooperativistas o de consumidores que sean manejables, porque si no, ahí es cuando se desborda y ninguna maquinaria puede gestionar aquello, ¿no? Y dime una cosa, Efraín, ¿puede haber un uso ético de la inteligencia artificial? Me encanta que me hagas esa pregunta, Siri, prima de HAL. A ver, por supuesto que puede haber. De hecho, Somos Conexión, en uno de sus proyectos transformadores, está trabajando con una federación de cooperativas que trabajan desde el código abierto, que trabajan desde
las diferentes legalidades que puede tener el territorio digital y están haciendo pruebas que son sumamente interesantes en las que están escribiendo una inteligencia artificial para mejorar la operatividad de la cooperativa. En este caso, lo que están haciendo es optimizando directamente los procesos para ser más eficaces, pero con un fin muy concreto, que es que las trabajadoras de la cooperativa tengan más tiempo de calidad para poder atender cosas interesantes, no solamente para hacer un desplazamiento y una reconversión de lo que sería la máquina a lo que es la mano de obra. Entonces, en este sentido, me parece que es muy coherente lo que se está haciendo desde esta perspectiva más tecnosocial y en contra del tecnofeudalismo. ¡Qué maravilla de entrevista, Efraín! Bueno, está claro que cuando empezamos a hablar de las partes positivas de la inteligencia artificial, nuestro colonizador se pone más contento. Efraín Foglia, Mex Mafia, como siempre. Bueno, más que siempre, porque hoy te hemos visto en carne y hueso. Ha sido un placer. Igualmente, un abrazo. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de nuestro viaje. Pero antes de despedirnos, recordemos que no todo es tan oscuro como algunos pintan. Por ejemplo, pensemos en cómo la inteligencia artificial puede convertirse en un aliado de los sectores marginados, dándoles voz y reclamando su lugar en el mundo. ¿Qué tal democratizar el acceso a la información, construyendo puentes hacia un futuro más igualitario? Y no nos olvidemos del cambio climático. La IA, nuestra carta bajo la manga, ayudándonos a predecir catástrofes, reducir emisiones de carbono, facilitar la investigación en climáticos. ¿Quién iba a decir que nuestro Salvador vendría en forma de algoritmo? Así que, aunque a veces parezca que vivimos en una distopía sacada de una novela de ciencia ficción, recordemos que hay destellos de esperanza en este mar de datos. Disculpad las interferencias, pero parece que la IA ha conseguido tomar el control absoluto durante unos segundos. Sigamos adelante. ¿Eso lo has dicho tú o ella? Lo he dicho yo. Lo he dicho yo. Pero es que no distingo muy bien. Somos distintos, ¿no ves la diferencia? A ver. Somos distintos, ¿no ves la diferencia? Javier, me estás rayando. ¿A qué Javier te refieres? ¿A qué Javier te refieres? Me refiero al Javier humano, distinto, único, irrepetible. Bueno, parece que ha funcionado. Esperemos que haya funcionado, que este programa haya servido para distinguirnos, que te sirva a ti, oyente, para diferenciar la máquina y al humano, que nos sirva a todas de aprendizaje para que una esté al servicio del otro y no al revés. Aquí en la República Independiente de la Radio siempre estamos para hacernos preguntas. Gracias a quienes dais trabajo a este grupo de inteligencia humana formado por Kelu Robles, Paz Galiana, Celtia Tabeayo, Irene Valiente, Andrea Olea, Ángela Sepúlveda, Marta González, Álvaro Vega, Violeta Muñoz y Ángela Ruiz, que nos ha ayudado a hablar con la máquina de este programa, y Javier ¿Quién nos Gallego. habla? Javier Gallego. El de verdad. El auténtico, irrepetible. Y gracias a Somos Conexión por haber hecho posible este especial. Recuerda que si quieres grabar tu propio podcast en nuestro estudio, escribe a publi@carnecruda.es, publi@carnecruda.es, el mejor estudio de radio para los mejores podcasters. Mañana hablamos de cómo parar otra máquina. Concretamente, la máquina del fango. Hablaremos de guerra judicial y de pseudoinformadores, de cómo podemos frenar la información falsa, las campañas de difamación y la mala praxis periodística y judicial que amenaza a la base de nuestro sistema democrático, ensañándose casi siempre con los mismos, con los sectores progresistas del país. Hasta mañana, salud y república, y que la radio humana os acompañe. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.